un personaje muy famoso. Después les diré el nombre de él y de qué manera se hizo famoso. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se relacionó el nacimiento del Señor Jesús con este personaje? ¿Y por qué pusieron esta fecha como la fecha del nacimiento de Jesús? Son cosas que nosotros debemos de sabernos. Entonces vamos a tratar de indagar, de investigar, de examinar cómo fue que se hizo este cambio y cómo fue que se implantó la fecha del nacimiento de Jesús en la fiesta de la Natividad que se celebraba en esta fecha. Otra cuestión ¿es el arbolito de Navidad símbolo cristiano? También aquí le puedo decir con mayúsculas, no lo es. No lo es. Ahora, ¿habla la Biblia del arbolito de Navidad? ¿Y cómo lo menciona las Escrituras? La Biblia habla del arbolito de Navidad. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que hacen referencia al árbol de Navidad. Pero vamos a ver cómo lo llaman y qué representaba este árbol. Ahora bien, la Biblia nos habla, hermanos, y la tradición popular les ha puesto hasta número y nombres. Nos habla de que cuando Jesús nació, vinieron unos magos del oriente, con el único y específico propósito de adorar al rey de los judíos que había nacido. Ellos vinieron. Pero la tradición popular, la tradición religiosa, nos pone en primer lugar, dice que estos personajes eran reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes magos. La Biblia simplemente dice unos magos. Por consecuencia no eran reyes. Y la tradición popular los pone el hecho de que ellos llegaron en la misma noche del nacimiento de Jesús. Incluso cuando ponen el pesebre, no sé si aquí los hermanos lo hicieron, si no, pues se les fue la onda. Cuando ponen el pesebre, ponen a estos personajes, 3. Dicen que eran 3. La Biblia no dice cuántos fueron. Y les ponen hasta nombre, porque la tradición religiosa dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Amén. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿No? Baltasar. Entonces, ¿de dónde sacó la tradición religiosa esa mentira que la Biblia no aclara? Bueno, según esto lo hicieron, el número lo sacaron de los 3 regalos que le trajeron al Señor Jesús. Porque uno le trajo oro, otro le trajo incienso y otro le trajo mirra. Entonces dice que como eran 3 regalos, eran 3. Bueno, vamos nosotros a ver eso. La Biblia enseña algo diferente a lo que la tradición religiosa enseña. La Biblia no ubica a los magos en la noche del nacimiento de Jesús. La Biblia los ubica, admírese, y se lo voy a probar, 2 años después de que Jesús nació. O sea que 2 años después del nacimiento de Jesús llegaron los magos. Ahora, no solamente los ubica 2 años después, sino que cuando los magos llegaron y encontraron al niño Jesús, al rey de los judíos, lo encontraron en una casa en la aldea de Belén, junto con su madre. No lo encontraron en el pesebre, no estaba en el pesebre donde Jesús nació. Entonces vamos a examinar cada una de estas cuestiones, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios son importantes y que a nosotros nos son sumamente importantes, porque solamente, hermanos, escudriñando la verdad de la palabra de Dios, nosotros podemos sacar conclusiones correctas. Durante muchos años, la misma iglesia cristiana, y lo podemos ver aquí, hay ejemplos de ello, se ha visto envuelta en estas festividades paganas, sin tener la más mínima preocupación por examinar a la luz de la Biblia si estas cosas son correctas. Por ejemplo, el arbolito de Navidad, tan llamativo, porque no podemos negar que es muy llamativo, que le ponen lucecitas, que le ponen esferas, que le ponen tarjetas y que lo adornan de 1000 maneras. Y no vamos a negar que cuando lo encienden llama la atención, es muy llamativo. Y si algo llama la atención en esta temporada navideña es precisamente los miles de adornos de luces en los hogares, en las calles, en los comercios. Esto llama la atención. Pero
Y la iglesia misma se ha visto envuelta en esta situación. Aquí tenemos adornos relacionados con ella. ¿Y por qué? Porque esos adornos. ¿Por qué colocar el arbolito de Navidad si no es símbolo cristiano en nuestros hogares? Y enseñarle a los hijos una mentira, de que es el arbolito de Navidad que representa el nacimiento de Cristo, cuando realmente no lo es. Entonces, tenemos que indagar la verdad, hermanos, y ya ubicarnos en la verdad. Durante muchos años, cuando usted y yo no éramos cristianos, vivíamos engañados y no nos importaba. ¿Por qué? Porque simplemente nos concretábamos a seguir las tradiciones religiosas. Y lo lamentable es que después de convertidos al cristianismo, también durante muchos años, yo en lo personal, durante muchos años también viví con esas tradiciones. En la organización religiosa donde yo nací como ministro y donde permanecí durante 14 años, se festeja la Navidad, ponen el arbolito de Navidad, hacen festividades relacionadas con la Navidad y nunca se han preocupado por indagar en la Biblia a ver si esto es correcto o no es. Entonces, una vez que nosotros descubrimos en la palabra de Dios que estas cosas no tienen ninguna representación de Cristo, hacemos mal si seguimos fomentándolo en nuestros hogares. Hacemos mal si seguimos fomentando estas mentiras en la mente y en el corazón de los hijos. Yo creo que es mejor decirles la verdad y enseñarles la verdad. Amén. Aleluya. Entonces, a raíz de todo esto, hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Es realmente el 24 de diciembre la fecha del nacimiento de Jesús? Es una pregunta. ¿Es realmente el 24 de diciembre la fecha del nacimiento de Jesús? Vamos a examinar, hermanos, algunas evidencias bíblicas. A ver qué sacamos en conclusión. Ubíquense, por favor, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 2. Y vamos a encontrar ahí algunas cosas que se nos menciona ahí en el relato relacionado con el nacimiento de Cristo, con el nacimiento de Jesús. Aleluya. Lucas, capítulo 2. Y vamos a ver los primeros 3 versículos de ese capítulo. A ver qué es lo que nos dice. Alguien que por favor los quiera leer en voz alta, pero para que se escuche la grabación, por favor, alguien que esté manejando este micrófono y se lo ponga ahí a la persona que vaya a leer estos versículos. Los primeros 3 versículos. Aleluya. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Muy bien. Lo primero que tenemos en el relato bíblico acerca de los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús es que en ese año, entre los años 4 y 1 antes de Cristo, cuando gobernó este emperador que se menciona ahí en la Biblia, Augusto César, él publicó un edicto. Un edicto era un mandato, era una orden en la que él demandaba que todos los ciudadanos del Imperio Romano fueran empadronados y tenían que ir al lugar de su nacimiento para ser empadronados, para ser registrados. Él quería levantar un censo para ver cuánto era la población que tenía en ese momento el Imperio Romano, y por eso mandó este edicto para que fueran empadronados, para que fueran registrados en el lugar de su nacimiento. Entonces dice la Biblia que José y María, que eran oriundos de la pequeña aldea de Belén, que estaba ubicada ahí un poquito afuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, como el edicto era que tenían que ir al lugar de su nacimiento, ellos se vieron precisados de hacer un largo viaje, porque ellos en ese momento vivían 154 kilómetros al norte. Vivían en Nazaret, que estaba ubicada a 150 kilómetros al norte de Jerusalén y de Belén. Entonces tuvieron que hacer un largo viaje de 3 días de camino. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar de su nacimiento y cumplir con la orden imperial de ser empadronados. Ahora, vamos a examinar este acontecimiento. La Biblia nos dice que tenían que realizar, es decir, nos dice que tuvieron que realizar 150 kilómetros de viaje durante 3 días, en condiciones climáticas nada favorables, si hubiese sido en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre en Palestina, tal y como es aquí, hace mucho frío.
en Palestina en diciembre, en los meses de